de estos estudios de la Paz, Claudio Cristino y otro arqueólogo, que recuperaron un documento que conservó en la fecha de Rodrigo Sepúlveda y Gracia Alto acceso a este documento, que todavía está en cuestionamiento la fecha exacta en que se hizo, pero sería el año 1928. Se establecen ese tipo de propiedades. Ahí están los límites, algunos rectos, algunos curvos, y estos límites tan exactos, en realidad decían a un tema muy puntual, que eran las pircas. La isla estaba llena de pircas, hechas por los Rapa Nui, porque en 1968 llegan las ovejas a Isla de Pascua, y cuando llegué en 1988 a la comunidad chilena ya había ovejas y había límites en pircas de propiedades familiares para evitar que las ovejas las destruyan. Estas fotos son de 1917, son tomadas por el administrador de la compañía, son del sector, digamos, rural de Angaroa, fuera de Angaroa, y estas fotos acá son dentro de Angaroa. Vean la monumentalidad de las pircas. Bien, gracias. Voy a comenzar haciendo una aclaración, porque es el dicho que se viste con lo ajeno en la calle de vista. Pero no soy magíster en ciencias biológicas, que ser del programa, pero con una tontera absolutamente atribuible a mi irresponsabilidad, no me gradué. Sin embargo, sí estoy graduado en Derecho Ambiental por la misma universidad, que también faltaba en el currículo. Bueno, dicho esto, y tranquilizar mi conciencia al respecto, de decirles que, tal como plantea Marcos, el asentamiento de Jangaroa hay que tener presente una cosa muy importante, que es el único asentamiento urbano que existe en la isla de Pascua en este momento. Y ha sido así a partir de la década de 1860, de un modo más o menos voluntario, buscando más bien el cobijo de la ayuda humanitaria que podía realizar la misión católica establecida allí, y a partir del año 1895 el primer acto de autoridad que hace el Estado de Chile es confinar obligatoriamente a la población de la Paz sobreviviente para mantenerlas dentro de los ámbitos de Jangaroa hasta el año 1966, 70 años de encierro. Bueno, tal como Marco planteó, este reasentamiento de Jangaroa destruye un patrón de asentamiento ancestral y se establece en Jangaroa por una razón muy simple, muy práctica. En Jangaroa, la forma de la isla, la geometría de la isla establece que sus costas son muy inaccesibles, es un muy mal lugar para fondear un buque, y Jangaroa es el menos malo. Y ahí fue entonces que se establece como un punto de desembarco de mercaderías y pasajeros, y por esa razón se establece en primer lugar la misión católica, donde dice, la misión católica. Este gráfico muestra las dos primeras calles, una en la costa, que es el Jangaroa Trail, la playa, la actual caleta, y donde dice Amaya Art Gallery, en realidad lo que hay ahí es la misión católica. Y luego, poco tiempo después, se establece un emprendimiento ovejero en el sector de Mataveri, y que se establece más hacia el sur, y a partir de esos dos establecimientos, la misión católica y la administración de Mataveri, se establecen las dos primeras vías estructurantes. En torno a esta, la gente sobreviviente y obligada a vivir en Jangaroa se va estableciendo. Esto obviamente comienza a gestarse desde antes que la isla fuera incorporada al patrimonio, a la soberanía de Chile, y no existe otro documento gráfico donde represente esta ocupación, sino hasta el año 1928, este plano que fue rescatado por la Universidad de Chile y que tuve la fortuna de descubrirlo medio devorado por cucarachas en la Oficina de Bienes Nacionales, pero algo me dijo que era valioso y lo empezamos a conversar, y realmente es el primer y único plano que existe antes de 1933, que es la fecha en que se incorpora la isla a la soberanía del Estado de Chile. Ahora, hay que decir entonces de que una vez más que la población se asienta en torno a estos dos ejes fundacionales, que son actualmente la avenida Tepito de Genúa, la avenida Tamutequina, que son los dos ejes estructurantes del poblado de Rapa Nui, de Jangaroa, perdón, que es el único centro urbano que tiene la isla. Tal como dice Marco, estos asentamientos fueron realizados por familias extensas que ocupaban territorios mínimo 5 hectáreas, más o menos del tamaño de una manzana, y que fueron marcando sus deslindes a través de las pircas. Estas pircas subsisten hasta el día de hoy, y en la medida que se fue intensificando el poblamiento en Jangaroa, fue surgiendo la necesidad de abrir nuevas calles. Y estas nuevas calles fueron trazadas no en función de una planificación tipo damera, como estamos acostumbrados en América continental, excepto Valparaíso, sino que siguiendo los deslindes que había entre los terrenos familiares, entre las piedras. Entonces hay que establecer, o hay que tener presente entonces, que primero fueron los terrenos
y después fueron las calles. Al revés de lo que se hace en los loteos actuales, primero se hace un trazado urbano y se lotea. Bueno, aquí fue exactamente al revés. Primero la gente se asentó y luego se abrieron las calles por entre medio de aquellas. Luego, este asentamiento fue reconocido por el Estado de Chile, primero por la autoridad naval, que a cada una de estas parcelas, que como les digo, muchas de ellas ya venían desde fines del siglo XIX, les asignó una numeración, un catastral, y luego cuando en 1966 se dicta la ley Pascua, que incorpora por fin a la isla a la Administración Civil del Estado y la Armada se entrega de la administración de ella, llega el Ministerio de Tierras y Bienes Nacionales y realiza los primeros planos catastrales oficiales de la isla. Los primeros planos profesionales, porque todos los otros planos eran de gente que más o menos le pegaba la topografía, pero que más o menos le pegaba. Y tenemos la fortuna de que el primer jefe provincial que hubo en Isla de Pascua en el año 1966, Pedro Villagra, era un excelente topógrafo formado en la minería. Y los topógrafos de minería gozan de la fama de ser los más exactos y los más precisos que produce la industria. De modo tal que los planos que Pedro alcanzó a realizar en la década del 60 son una fotografía muy exacta que hemos podido después contrastar con tecnología satelital y es de una calidad impresionante. De modo tal que la foto que Pedro le saca a la isla en 1966 es bastante exacta. Y esto es lo que se mantiene hasta el día de hoy. El Ministerio lo que hace es cambiar la nomenclatura antigua de la Armada, en una numeración correlativa, y divide a Jangaroa en manzanas y sitios. Y eso es lo que se mantiene hasta el día presente. En la medida que, como les digo, el incremento poblacional fue haciendo necesaria la apertura de nuevas calles, se fue conversando con los vecinos, se fueron aportando caminos, se fueron prometiendo compensaciones, más o menos cumplidas, más o menos incumplidas, pero esa es la forma como se gestó Jangaroa actualmente. Lo que es Jangaroa ahora es descendiente directo de esta parcelación que proviene desde el siglo XIX, que se sostuvo a través de Pirca y que hasta el día de hoy se mantiene. La Pirca no es solamente un vestigio del pasado, es un deslinde absolutamente vivo y respetado y funcional y útil, no solamente al habitante de Rapa Nui, sino que también a la autoridad administrativa. De modo tal que nosotros planteamos esa necesidad no solamente de rescatar un pasado, sino que preservar un elemento estructurante del hábitat humano que es absolutamente vigente hasta el día presente. Muchas gracias. Y la conclusión. Perdón. Esta lámina representa que el apotreramiento que se hizo en el resto de la superficie de la isla. Jangaroa es solamente el reducto donde la gente fue confinada, pero toda la isla, y esto muestra el plano de Pircas de la isla de Pascua hacia el año 1950, fue apotrerado mediante estas pircas que atraviesan sitios arqueológicos, asentamientos ancestrales, etc. Parte de esta información ya ha sido comunicada. Bueno, y estos son planos, tengo una muestra del plano catastral rural de Isla de Pascua levantado por Pedro Villagra y que más o menos representa de una manera profesional lo que está representado ya en el plano 1928. Como ustedes ven, hay una supervivencia de prácticamente medio siglo y que hasta el día de hoy es reconocible si ustedes recorren con un experto el asentamiento de Jangaroa. Bueno, esta es una vista satelital, gentileza de Google Earth, que más o menos muestra yo marcado, no todas, sino que las pircas más evidentes que se ven hasta el día de hoy. Y esto es lo mismo, pero un acercamiento aéreo desde Jangaroa. Como ustedes pueden ver, las calles principales siguen las líneas de las pircas, porque esas eran las líneas de los terrenos, como ya les he dicho con reiteración. La trama urbana de Jangaroa, la realidad de Jangaroa se fue abriendo paso entre medio de las parcelas que la gente venía ocupando desde el siglo XIX. Y nuestras conclusiones. Las pircas se justifican como medio de protección de las plantaciones respecto del ganado lanar, introducido en la isla en 1868. Segundo, las pircas, por lo tanto, representan los relindes de los terrenos familiares existentes previo a la incorporación de la isla a Chile en 1888, 20 años después. En 1896, por encargo de la CEDIT, la empresa explotadora de la isla de Pascua, los Rapa Nui construyen una pirca perimetral en torno a Jangaroa y luego no se les deja salir, constituyendo así un reducto forzado que persiste hasta 1966 con la ley de Pascua. Cuarto, con el inicio del proceso de urbanización de Jangaroa, las pircas condicionan la realidad estructurante del poblado,
que previamente tenía condición de rural. Eran casas quintas lo que tienen hoy día. Las casas ya no tienen número, porque no están necesariamente a la orilla de calle. Se conserva la nomenclatura de Manzanillo, sí, Así es. asignó los bienes nacionales en 1968, 69. En la actualidad, en 2016, solo se conserva una parte del tramado de pircas originales, proponiéndose el resguardo legal de las existentes, por constituir el testimonio fundacional del proceso de urbanización de Angaroa, evidencia del injustificado encierro de la etnia y la tradición de tenencia y propiedad de la tierra por las familias Rapa Nui, previo a la incorporación a Chile, propiedad que en determinados momentos le fue cuestionada. Esa sería nuestra ponencia, hacer ver también que el plano de 1928, como se explicaba en una lámina ahí, al momento de inscribirse la isla a nombre del fisco, se inscribió como artículo 590 del Código Civil, son fiscales que contra otro dueño. Y si, como se mostró en la lámina, cuando se hace inscripción fiscal, para que no sea ver plano. ¿Qué plano es? Nuestra tesis es que se trata del plano de 1928. Muchas gracias. Bueno, como signo de este seminario que comparte la mesa investigadores, futuros docentes y ya profesionales del área, a continuación presentarán estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, Elizabeth Quiroz Cáceres, Luciano Romero Arancibia, Fernando Romo Gallardo, Randall Santibáñez Castro y Juven Tapia Gutiérrez. En la mesa van a estar dos de los estudiantes, son estudiantes de segundo año de la carrera de Historia y Geografía en la Universidad de Playa Ancha, y siempre en estos casos es, como se señaló en la mesa anterior, es un privilegio escuchar que estudiantes desde tan temprana etapa de formación estén interesados en investigar temas que a veces son dejados de lado. En este caso ellos presentan el tema, la ponencia puesta en valor del Cerro Santo Domingo, despertando una belleza dormida de la educación patrimonial. Es la tercera que está debajo de la... No, esa es la de abajo. Pequeños problemas técnicos, pero cuando lo solucionemos. Ahora sí, buenas tardes ya. Queremos en primer lugar agradecer la invitación. Como alumno de segundo año no siempre es fácil pararse frente a autoridades, pero lo que vamos a hacer nosotros es presentar nuestro proyecto, que fue lo que nosotros hicimos, lo que desarrollamos como un desafío presentado por nuestro profesor Pablo García, que está al fondo, sobre generar un proyecto de intervención patrimonial. A cada uno de nosotros, como parte de Valparaíso, nosotros somos la Universidad de La Llancha, somos parte igual somos la República Independiente de La Llancha, pero somos parte de Valparaíso. Por tanto, se nos asignó un cerro, en este caso el Cerro Santo Domingo. Y como dice el título, queremos despertar la belleza dormida desde la educación patrimonial. Primero hay que contextualizar cuál es el motivo del proyecto. Justo ayer nosotros, como alumnos de Pedagogía e Historia, estábamos en una charla sobre convivencia escolar y salió el tema del territorio. Y es muy importante hablar primeramente del territorio. ¿Por qué? Porque la escuela, la conclusión a la que se llegó, que la escuela pasaba a denominar parte del territorio. Cuando yo quiero ir, por ejemplo, a Valparaíso o a Viña, muchas veces la referencia que se da, ¿cuál es? Al lado de la escuela, o los negocios alrededor. ¿Cómo se va conjugando todo en base a la escuela? Por tanto, cuando estamos trabajando el tema del Cerro Santo Domingo, también quisimos enfocarnos en la escuela Santa Ana en específico, que vamos a hablar más adelante, porque también, por un lado, denomina el territorio, y por el segundo lado, es parte de nuestra especialidad. En el futuro, como futuro docente, tenemos que trabajar con alumnos, y es por eso que nos queremos abocar en esa área. Muy buenas tardes. Bueno, como se dijo, soy Luciano, estudiante de la carrera de Historia y Geografía. Nuestro proyecto, por el lado pedagógico, hay que entenderlo como una especie de mezcla o de simbiosis, por decirlo así,
entre lo que es patrimonio, geografía y también lo que es el área educativa. Por el lado de la necesidad pedagógica hay que tener en cuenta, uno, marcándole que nuestro proyecto se hizo principalmente a alumnos de octavo básico, es que en cuanto a lo que es el currículum escolar de estos chicos, si bien toca ciertos temas de geografía, que es, hay que decirlo, son como la última cola que queda en lo que es el año, y a veces ni se trastocan. Y mucho menos se trastocan temas con vinculación con el mismo territorio. Y eso nos genera un problema, porque en el fondo lo que empezamos a ver es que no solo en el hecho particular de la escuela en la cual tratamos, sino que a nivel general los colegios tienden a tener una especie de muralla con lo que es el entorno del barrio en el cual se desempeñan. Se transforman en una especie de burbuja respecto de su mismo entorno. Y creemos que eso es una problemática, porque en el fondo el estudiante, en las lógicas actuales, hoy en día, en donde pasa gran parte de su día y obviamente de su semana, en lo que es el colegio, desarrolla su vida en este mismo entorno. Lo que, por ejemplo, nuestros padres nos dirían que la vida anterior, la vida de ellos, por ejemplo, se desarrollaba mucho en el barrio, la gente jugaba, por ejemplo, en lo que eran las calles, que hoy día no se da. Esas dinámicas del barrio se empezaron a transformar y ahora se dan en los colegios. Y entonces, si tenemos esa problemática de que esa vida se da en los colegios y que los colegios de lleno ponen una separación con el mismo entorno, se nos genera ese ruido. También de la mano con lo que es el tercer punto que voy a tomar mucho de las palabras que dijo la expositora Angeli, respecto de que existe una crisis de identidad en lo que es en Valparaíso, sobre todo en lo que es la parte de los estudiantes, que va de la mano con esta misma desvinculación con el territorio que existe. Creemos que eso es un problema, principalmente porque la vinculación al territorio y la heterogeneidad que forma ayuda no solo al proceso educativo, sino que al proceso de desarrollo personal del mismo estudiante y también de la misma comunidad en la cual está inserto. Bueno, un tema importante es el olvido y desvalorización que sufre el barrio. En la misma charla a la que hice alusión anteriormente, se hablaba de que generación anterior a la nuestra, o jóvenes, más jóvenes que nosotros, para que redundancia, se apropiaban de las calles. Ellos conocían cuáles eran las calles, salían a jugar, podían perfectamente cortar una calle, jugar a la pelota, podían estar hasta tarde en el barrio. En cambio, nosotros nos vemos en un contexto en que los estudiantes se están quedando, como dijo mi compañero, o en el colegio o en la casa. Entonces se está perdiendo un poco esa identificación con el territorio. Y es por eso que nuestra propuesta iba en pos de generar esa identidad, esa pertenencia que tienen los alumnos con el cerro, en este caso el Cerro Santo Domingo. Aquí hay una pequeña muestra de, más o menos, de hitos históricos que hay. ¿Por qué lo hicimos de Google Maps? Que de hecho fue la misma presentación que hicimos los chicos. Era para mostrarles la facilidad de acceder, la facilidad de poder comprender y conocer otros lugares. Nosotros nos fuimos, porque nosotros también estuvimos sacando fotos, pero si le mostramos una foto, implícitamente iba a ser como, uno tiene que ir y tiene que fotografiar el lugar. En cambio, está la facilidad, incluso uno puede estar en la casa explorando el mundo. Entonces, nosotros queríamos generar esa conciencia de decirles, miren, ustedes quieren ir a Francia, perfecto. No, a lo mejor no tienen el pasaje, a lo mejor no tienen los medios, pero pueden abrir el computador y pueden conocer lo que quieran de Francia. Acá es lo mismo en el Cerro Santo Domingo. Tenemos el caso del ex conventillo, la ex segunda comisaría, de los cuales quedan solamente, luego del incendio del año 2004, quedan solamente la fachada. La subida Francisco Chaura, antiguamente la subida de las carreras, que era el punto primordial del cual Valparaíso se conectaba a Santiago. Entonces, hay una serie de hechos históricos que son importantísimos para la historia de Valparaíso y que los propios estudiantes no los conocían. ¿Por qué? Porque los estudiantes pasan a diario por ahí, por cual colegio, pero no se les da una educación respecto a cuál es su entorno. Yo mismo en mi colegio no conocía mi entorno. Yo a lo mejor iba 5 veces a la semana, por más de 8 horas, pero no conocía qué es lo que me rodea, ni tampoco tenía conceptos básicos sobre lo que es patrimonio. Y es eso donde nosotros queríamos trabajar. Yo me voy a hablar un poco para explicar. Teníamos la necesidad de que
conocieran su entorno los mismos estudiantes. Pero también surgió otra problemática, que es que este mismo entorno patrimonial en Valparaíso muchas veces en varios hitos históricos están maltratados de lleno. De hecho, si pudieran ver un poco dos diapositivas atrás, por favor. Este conventillo que es el conventillo de Santo Domingo, que de hecho es por el cual se le dio el nombre al cerro, ha sufrido incendios, por ejemplo, y ahora en estos momentos está en pleno abandono. Bueno, la imagen anterior pertenecía al entorno que está ubicado en la Posada O'Higgins, que también es un hito histórico del cerro, que también podemos ver que hay para allá, o sea, las casas que son propias del periodo también están demolidas, ¿cierto? ¿Puede ser? Bueno, aquí está ubicado lo que es el ascensor Santo Domingo, que de hecho es uno de los, tiene la catalogación de patrimonio en peligro hoy en día. Ahí tenemos la bajada, que podemos ver también está más derecha. Tenemos también presencia de, que también es una problemática presente en lo que es Valparaíso, de microbasurales, no solo en estos mismos entornos geográficos, sino que también en las mismas plazas y lugares donde se desarrollan los mismos estudiantes. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen de lejos y podemos ver el microbasural que se forma en lo que es al costado del ascensor. Entonces tenemos la problemática. Si queremos que el estudiante conozca su entorno y tenga una valorización de se nos genera ruido cuando esta valorización del mismo entorno está maltrecha y está maltratada. Objetivo de la propuesta, en primer lugar, y que vamos a ser muy majaderos durante la presentación en este aspecto, es generar un sentido de pertenencia a los habitantes del sector con su barrio. En el caso específico de nuestro proyecto de integración es con los alumnos de la Escuela Santa Ana. ¿Pero por qué la escuela? Porque creemos que si damos desde la educación podemos cambiar la mentalidad, a lo mejor de una generación, de dos generaciones, y a lo mejor no de toda la generación, pero ya con que haya 1, 2, 3, y en el caso ideal, los 20 chicos con los que trabajamos hayan cambiado su mentalidad, van a crecer con una conciencia de su entorno, con una valoración de su entorno, y es eso donde queremos enfocar. Queremos enfocarnos en que la gente valore el lugar en que está, porque, como hemos dicho a lo largo, la gente se ve con las dificultades que vimos, con basural. Los propios alumnos nos hablaban del tema de la delincuencia, el tema de las fachadas que están dejadas de lado. Nosotros dimos una muestra, pero hay muchos más edificios que están casi demolidos. Entonces, el alumno, cuando sale del mundo de su escuela y comienza a recorrer las calles, se encuentra con esta realidad muchas veces, por decirlo comúnmente, fea. Porque para qué contar con cosas, es feo ver un edificio que se está casi demoliendo y saber que a lo mejor ese edificio, si fuera cuidado, si hubiera un real interés por parte de la municipalidad, a lo mejor estaría restaurado y a lo mejor serviría para, qué sé yo, fines culturales. Entonces, nuestra intención es generar en los alumnos esa valoración del entorno que están y poder, en base a eso, a lo mejor nosotros no trabajar la restauración directamente, pero dar nuestro granito de arena en que en el futuro ellos puedan restaurar o puedan ser parte de la revaloración patrimonial del Cerro Santo Domingo. También dentro de nuestro objetivo está la reconstrucción de lo que es la misma historia de este cerro, pero no solo gestionada por nosotros o gestionada por la típica infografía o la información que se obtiene del cerro, sino que también queríamos incluir a estos mismos estudiantes a que sean participantes activos de este proceso de reconstrucción del cerro. ¿Qué es lo que vamos a entrar en detalle con la experiencia? Bueno, como breve contextualización de lo que es la historia del Cerro Santo Domingo y su importancia histórica, tenemos un cerro que está prácticamente presente dentro de todo lo que es el proceso histórico chileno, desde lo que es los tiempos de la conquista. Pasando, por ejemplo, el edificio Santo Domingo que vimos maltrecho en unas diapositivas anteriores, siendo sede, por ejemplo, del Congreso Nacional dentro de lo que es el marco del proceso de independencia. Dentro de lo que es el siglo XX se empieza a consolidar lo que es el enfoque social del cerro. Tenemos el Comedor 421, por ejemplo, o tenemos la misma escuela en la cual trabajamos, la cual nace como un objetivo de ayuda social al mismo entorno. También tenemos toda una vida de barrio en la cual se empieza a desarrollar y también tenemos la importancia de que este sector del casco histórico de Valparaíso es por el cual se empieza a expandir y después conformar todo lo que es la panorámica de Valparaíso propiamente tal. Entonces tenemos mucha importancia del cerro. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando hablamos de sector casco histórico o cuando hablamos de
de lugares importantes de este mismo sector, tenemos la imagen mental de la iglesia de la matriz, ¿cierto? La plaza Chaurel y el mercado. Cuando en realidad no solo lo que es el Cerro Santo Domingo, sino por ejemplo Cerro Toro, es donde se desarrollaba toda la vida del cerro. Power, en honor al tiempo vamos a explicar nuestra intervención. Si pueden hacer público, si quieren. Bueno, cuando llegamos, lo primero que le hicimos a los estudiantes era dibujar qué era lo que consideraban patrimonio. Y si podía pasar a la otra. Y nos respondieron con la respuesta que quizá todos tengamos nuestra imagen mental. Los ascensores, ¿cierto? Lo que es Cerro Alegre, ¿cierto? Cerro Concepción, ¿cierto? Los monumentos, etc. Podemos ver los dibujos algunos de los dibujos que hicieron nuestros estudiantes, un pequeño poema que hizo uno. ¿Cuál es el tema de eso? Lo que pasa es que nosotros les quisimos, mediante ejemplos en lo que es el aula, dar a cambiar esa imagen, que en el fondo patrimonio no es los típicos monumentos y edificios que los cuales nos comentan. Tiene que ver con eso obviamente, pero no es solo eso. Y mediante esta misma intervención les hicimos dar cuenta que la experiencia propia vivida con el cerro se vincula también con la conformación de esta misma valoración histórica del mismo espacio. En el fondo, ellos una vez en la segunda instancia, que mi amigo Randall va a comentar, ellos comentaban sus experiencias con este mismo lugar. Bueno, es importante recalcar el hecho de que los estudiantes, la mayoría son de los alrededores de la escuela, por tanto transitan por esta zona, conocen el cerro, pero muchas veces no se detienen a pensar en el cerro. Nosotros en primera instancia le dimos como una charla general, porque igual son alumnos de octavo, no podíamos llenarlos de materias, porque era un taller. Entonces, perdón, serio. No podíamos llenarlos de contenido, sino que le hicimos como un marco general, hicimos dibujos, y en segunda instancia los llevamos a recorrer el cerro, por lugares que ellos conocen. De hecho, todos nos daban datos sobre esos lugares, pero no se detenían a pensar la importancia histórica que tenían. Cada escalera que subíamos podían decir, no sé, yo cuando era chico jugaba por acá, cuando era chico aquí había un edificio, aquí había una plaza. Todos son elementos que ellos conocen, pero no se detienen a pensar la importancia que tiene, ni se sienten realmente identificados con ellos. Y es por eso que nuestro trabajo lo que buscaba era que estos alumnos se identificaran con su entorno y valoraran. Le fuimos nombrando hitos como por ejemplo el ascensor, la iglesia de la matriz, los más tradicionales, y otros pasajes, la subida a las carreras, para que se dieran cuenta en dónde estaban parados y lo importante que era esa parte de Valparaíso para la ciudad en general. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve el Cerro Santo Domingo dejado de lado por cerros como el Mariposa, el Cerro Alegre, la ruta turística, como decía mi compañero, solamente toman la plaza Chaurel, la iglesia de la matriz y el mercado. Pero ellos se sentían dejados de lado y es importante que sepan y ellos mismos valoren el cerro y se den cuenta que están en un punto clave para la historia de Valparaíso. Y ese fue nuestro objetivo de la charla que les dimos, el ir compartiendo nuestras experiencias, el ir dando ciertos datos que ellos nos iban complementando, porque en el fondo entre todos íbamos construyendo cuál era la imagen que había del cerro. Y nos dimos cuenta que no era un cerro que estaba destruido no era en el fondo un cerro destruido por la delincuencia, la drogadicción, la imagen que sabe que nosotros mismos cuando fuimos a ver la observación de campo nos dijeron, pues no suban por esa calle. No era un cerro que estaba destruido, sino que era un cerro que estaba vivo, que estaba vibrante, que los alumnos se dieran cuenta que era un cerro que podía, en el fondo, tener su época de gloria nuevamente, podía revivirlo, no era un muerto que ya está ahí tirado, sino que el Cerro Santo Domingo tiene potencial, y esa fue la imagen que nosotros buscamos generar a los estudiantes, y fue nuestro objetivo principal. Muchas gracias.